Paz a vosotros, hermanos. En esta noche vamos a ver parte, ¿verdad?, del estudio que hemos tenido en otros momentos. Y mire, viendo en esta semana pues algunos materiales, ¿verdad?, el pensamiento que tienen algunos respecto a este tema. Verdaderamente el pueblo que eligió Dios, que en este caso son ustedes, son un pueblo especial, tienen un conocimiento. De verdad que muchos han estado divagando, ¿verdad?, sobre estos aspectos. Y sin embargo Dios nos ha dado la oportunidad, pues, de conocerle. Estamos en el punto número 5, ¿verdad?, en la sección de fe y salvación. ¿Sí? Bueno, pues vamos a iniciar, ¿verdad?, con una pregunta que se hacía aquel personaje, ¿verdad? Job llega a un momento dado en que empieza a hablar, ¿no? Y inicia con esto. Bueno, ¿y si el hombre muriere, volverá a vivir? ¿Verdad? Y esa pregunta toda persona se la hace en algún momento dado, ¿no? Y en todas las culturas, fíjese que en todas las culturas se ha hecho esa pregunta. Si el hombre al morir, ¿podrá volver a vivir? Se ha buscado alargar la vida de las personas, ¿verdad? Se ha buscado alargarlas. En la actualidad, bueno, pues vemos, hay sistemas de salud, hay vacunas, y una serie de cosas, ¿no?, que se han ido desarrollando. Pero no solo eso, personas con capacidad económica han ido más para allá, ¿no? Y en otros momentos hablábamos que algunos se han, ¿cómo se llama? Se meten cuando ya mueren, ¿verdad? Guardan sus cuerpos en contenedores, ¿verdad?, en la criogenia, precisamente. Y ahí los guardan para que cuando haya solución al problema que tuvieron de salud, los vuelvan a revivir y les curen aquel mal. Y los que tienen menos dinero, ¿saben lo que hacen? Pero que también tienen bastante. Pues ahora sí que les quitan la cabeza y piensan que en algún momento dado, la historia esa de Robocop, ¿sí saben, no? El Robocop. ¿Sí ha visto la película de Robocop? ¿No? Sí, ¿verdad? Básicamente es parte de su cerebro, ¿verdad?, que le estaba utilizando. Bueno, pues así han pensado algunos para tratar de ¿qué? De mantener la vida, ¿no? Y en todas las culturas, yo les decía, han buscado, pues conocer qué sucede. Y mire, empezamos con los egipcios, ¿qué le parece? ¿No? Una cultura muy antigua. Dice que los egipcios pensaban, ¿verdad? Pensaban ellos, fíjese, que el hombre tenía un segundo K. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que, bueno, que había una parte material y otra parte inmaterial. Y que ésta se desprendía, ¿no? Pero que también en algún momento dado, por eso, bueno, ahora nos podemos responder, ¿no? ¿Por qué momificaban los cadáveres ellos? Porque decían, bueno, puede ser que ese segundo K algún día regrese, ¿verdad?, para volver a recuperar ese cuerpo. Fíjese, desde muy en la antigüedad, ¿no?, desde que ahora sí que el hombre está en la tierra, pues piensa qué va a suceder, ¿no?, con la vida y en el estado de muerte, qué está sucediendo. Y pensaban eso, y también por eso es que, si usted se da cuenta, especialmente los que tenían recursos, los enterraban con una serie de objetos para su segunda vida, ¿no? Dice que se presentaban ante uno de sus dioses que se llamaba Osiris, y él pesaba qué habían hecho bueno o malo, ¿verdad? ¿Qué habían hecho bueno o malo? Y entonces, dependiendo esto, pues ellos empezaban a una peregrinación, ¿verdad? Y a través de eso, bueno, ya después recibían ellos un pago. Imagínense, ¿no? Yo les decía, desde siempre el hombre se hace esa pregunta, bueno, ¿qué va a suceder? Y esos personajes pensaban en eso, ¿no?
y pensaban que así podían trascender. Luego vienen los griegos, ¿no? Y dice que Sócrates enseñaba, ¿verdad?, que el alma era inmortal. Sí. Y eso lo veíamos allá con los, en la carta a los Corintios, ¿no? Veíamos un poquito eso, que decían algunos, los gnósticos y los docéticos, ¿verdad?, que el alma era inmortal y que era pura. Y eso es un pensamiento que tenía Platón, fíjese, que el alma era pura y el cuerpo era corruptible. Y entonces no les importaba, decían allá en los Corintios, no les importaba lo que sucedía con su cuerpo, ¿verdad? Y le podían dar rienda suelta a todas sus pasiones porque el alma seguía siendo pura y inmortal. Ese era el pensamiento, fíjese, de los filósofos aquellos, ¿no? Que había algo que se mantenía después de la muerte y que éste era inmortal. Imagínense, ¿no? Todos van pensando de diferente forma. ¿Qué sucede con nuestra conciencia, ¿no? Realmente tenemos un alma, o qué tenemos, ¿verdad? Que pueda trascender, porque deseamos mantenernos, ¿verdad?, con vida, con conciencia. Y eso es lo que el hombre sigue pensando. Y les decía, todos ellos pensaban en esto, ¿no? Oye, por ejemplo, no sé si usted conoce qué es lo que piensan los mormones. ¿Sí sabe? ¿Sí sabe lo que piensan los mormones respecto a esta cuestión del alma, de los espíritus? Dicen ellos que todos los espíritus viven en un espacio. Allí están. Y que ciertamente cuando uno muere, regresa a ese lugar. Pero antes de nacer ya existía ese espíritu. Fíjese, bueno, cómo van pensando en todo este tipo de cosas, ¿no? Yo les decía, por eso el pueblo de Dios es un pueblo especial, ¿no? Porque creo que tenemos que entender a través de la Escritura que nos lleva a ese conocimiento que aquellos andan buscando y lo andan buscando en un lado y en otro. Cuando realmente, pues, ¿cuántas personas han regresado del más allá? Así le llaman, ¿no? Han escrito libros respecto a eso, yo no sé si por ahí hay varios escritos, inclusive de médicos, ¿no? Que dicen que personas que han muerto, clínicamente están ya muertos, y de repente, por alguna razón, vuelve a latir el corazón y vuelven, y empiezan a contar historias, ¿verdad? Creo que usted conoce varias de esas historias, ¿no? Que dicen, y entonces dice que vio la luz, y que le hablaban de aquella luz, dice, pero como que se negó a entrar a la luz, ¿no? Y entonces regresó su alma al cuerpo. Y algunos cuentan, ¿no? Yo le he escuchado algunas ocasiones, historias que cuentan, dice, cuando estaba ya en esos momentos de morir, dice, entonces sentí que se elevaba algo de mí, y veía al médico y a las enfermeras alrededor de mi cuerpo, y decían, no, pues ya se está muriendo, y yo viendo allí, dice, pero en un momento dado, regresé a mi cuerpo. Fíjese todas esas historias, ¿no? Me puse a ver, ¿no?, un poquito en esta semana, y veía, por ejemplo, ¿sabe qué creen los musulmanes respecto a esto? No, los musulmanes creen muy parecido a los que se dicen, entre comillas, cristianos. Que existe un cielo y que existe un infierno. Pero aquellos que mueren en la guerra santa, ¿sabe qué van a recibir? Sí, fíjese, dicen ellos, sí, aquellos que mueren en la guerra santa, los están esperando allá en el paraíso. Y los esperan 7 mujeres, fíjese, 7 mujeres hermosas, nobles. Y entonces imagínese cuántos no se quieren morir, ¿no? Y quieren morir, no, por eso son fanáticos y por eso van y se ponen las bombas y por eso, no todos, ¿no? Porque también hay diferentes formas de pensamiento, pero de verdad que por eso hacen ese tipo de cosas. Mire, de verdad le digo, empieza uno a ver todo esto y dice, caray, francamente, Dios nos saca de todas esas tinieblas tremendas.
Los budistas, ¿sí sabe qué piensan los budistas? Nada más les quiero dar una, así, porque es obvio, ¿no? Hay muchísimas formas de pensamiento y otra, yo nada más le estoy dando pero muy, muy sintetizado todos sus pensamientos. Dicen los budistas, ¿no? Ellos piensan en una continua, ¿verdad? Reencarnación, en el karma. ¿Qué sucede? Dice, en esta vida te atas a los deseos. Y el deseo, ¿verdad? Te hace que sufras. Todo deseo provoca sufrimiento. ¿Cuál es la única manera de trascender a eso? Dejar de desear, ¿no? Pero ¿cómo vamos a dejar de desear? Todos los días tenemos hambre y deseamos ¿qué? Pues comer. O tenemos frío y deseamos cobijarnos, pero ellos dicen, tenemos que dejar todo eso para trascender. Porque si no entramos a la rueda, ¿verdad? De la reencarnación y de la reencarnación. Y no podemos superar eso. Propiamente ellos no tienen un Dios. Ellos, al Buda, básicamente no es un Dios, no es un Dios. Simple y sencillamente el sentido de esto es un iluminado que llegó a la iluminación y dejó de darle, ¿verdad? Esa continua, de volver a vivir. Porque el vivir, pues prácticamente nos lleva al sufrimiento porque deseamos y deseamos cosas. Y no hay nada más, hay un Buda, ¿no? Dicen ellos, hay muchos Budas, ¿no? En algún lugar, ¿no? Ellos piensan eso. Y los verdaderos indios, ¿verdad? Porque son los verdaderos indios. ¿A quién les nombramos indios? Deberíamos de nombrarle a los de la India, pero aquí les decimos, ¿verdad? De una forma peyorativa a las personas que no son, que son más bien, inclusive les decimos indígena, ¿no? Que viene de allá, de aquello. Bueno, los indios piensan algo similar. Ellos sí piensan en la reencarnación. ¿Y qué sucede con ellos? Dicen, cuando la persona vive, dependiendo de su comportamiento, si alcanza a trascender y hacer buenas obras, a ser mejor persona, puede trascender y dejar esa rueda de las reencarnaciones. Pero si no, puede reencarnar ¿en qué? En un ser más bajo, ¿sí? O sea, en otras palabras, puede ir reencarnando hasta llegar al nivel de excelencia como humano y entonces deja ese círculo. Pero si no, empieza a reencarnar hacia abajo, hasta convertirse en un ser inferior. Y por eso es que ellos no comen carnes y buscan proteger a los animalitos, porque dicen, pues posiblemente en algún momento dado yo pudiera llegar a ese punto, ¿no? Fíjese, entonces son una serie de pensamientos que van teniendo las personas y se los van haciendo suyos. Y el cristianismo, pues es obvio, se tenía que contaminar en algún momento dado, ¿no? El cristianismo entre comillas, ¿verdad? De todos estos pensamientos. Aún los judíos, Fíjese que los judíos también tienen ciertos pensamientos medio raros, aún teniendo ellos las escrituras, ¿verdad? Tienen ciertos pensamientos, ya se decían allá en el tiempo de Jesús, ¿no? Unos decían que no hay resurrección. Y otros decían que sí hay resurrección, ¿no? Fíjese, le voy a dar lectura a un poquito pensamiento de algunos rabinos, unos rabinos mexicanos, y enseña, ¿no? Dice así, desde el punto de vista del judaísmo, ¿qué es la muerte? Y les leo, a la mayoría no les gusta hablar de ella y le teme. Por ello Enlace Judío entrevistó al rabino, y ya nos da aquí algunos rabinos, y dice, para el rabino Shai, la muerte es una finalización de la vida en este mundo, pero no es el final, sino que el ser humano se transforma en algo más y migra a otro nivel, a otro mundo. Le tememos porque no sabemos qué va a pasar
y porque muy dentro de nosotros sabemos que existe un más allá. Otro rabino dice así, el rabino Abraham Tobal opina que la muerte es el fin de la vida y desde la perspectiva de lo físico, pero no de lo espiritual. El hombre viene de la tierra y va a la tierra, y hay una continuidad en la descendencia y en la trascendencia. En el hombre que la persona deja, por un lado estamos acostumbrados a acumular, y la muerte nos quita todo. Eso genera un dolor profundo, un caos en la mente, y lo que queremos es reconstruir ese rompecabezas que se forma en nuestra mente, ¿verdad? Porque están buscando, bueno, ¿qué sucede en ese estado? Para otro rabino, el rabino Rigner, la religión judía no acepta el concepto mundano de la muerte. La vida es pasajera y limitada, sin importar los años que vivamos frente a la eternidad. Como se dice que la muerte de Dios no existe. No, pues Dios no va a morir, ¿no? Dios es eterno. No es inmortal, es eterno. Él es eterno. Dice, no existe entonces tampoco que muera el alma, la cual es parte de Dios. El cuerpo es la vestimenta del alma, y cuando el alma se desprende del cuerpo, ya no tiene limitaciones físicas, como en la vida. Al panteón le llamamos Hayadín, o casa de los vivos, porque consideramos que la vida es eterna. Imagínense, ¿no? Y como eso, pues ya les di una pequeña idea de lo que piensan de diferentes formas, ¿no? Dice el cristianismo, ¿cuándo empieza en el cristianismo a infiltrarse esta idea? Ya les decía, desde Sócrates, Platón y todos aquellos filósofos pensaban en la inmortalidad del alma, ¿no? Ellos pensaban en la inmortalidad del alma. Y entonces, en algún momento, ¿verdad? Pues el cristianismo se contaminó con estas ideas. Y iniciamos con un personaje que se llama Tertuliano, ¿sí? Allá él vivió por el año 160 en adelante, y él enseñaba esto, que el infierno es un caldero hirviente, de un castigo interminable. Este personaje pensaba y decía, es que aquellas personas que se comportan mal tienen que sufrir, ¿verdad?, las consecuencias de sus actos. Y él pensaba, es como un caldero ardiente, y ahí van a estar eternamente. Así lo pensaba. Después viene otro personaje, y así voy a citar básicamente a estos personajes. Y luego viene otro personaje que se llamaba Cipriano de Cartago. Cipriano de Cartago. Y este escribía, los condenados se quemarán para siempre en el infierno de llamas. Sí, este personaje estaba ya por el año 300, un poco más adelante, ¿no?, del otro, y él decía, todos aquellos que son condenados van a estar en el infierno de llamas. ¿Sí? Imagínense, ¿no? El hombre sigue pensando, ¿qué va a suceder cuando yo muera? Yo quiero trascender, ¿no? Porque al final de cuentas eso es parte de la idea de los humanos que quieren trascender y van buscando, y nos adentramos a el purgatorio. ¿Cuándo entró el purgatorio? Porque fíjese que en aquellos tiempos estos personajes no pensaban en el purgatorio, básicamente pensaban en ¿qué? En que hay un cielo y un infierno. Unos iban a recibir su recompensa por portarse bien en el cielo y los otros en el infierno, y no había más. Pero de repente alguien dijo, falta algo, ¿no? Falta algo aquí. ¿Qué falta? Pues un lugar donde los que no se portaron tan mal, pero que tampoco se portaron tan bien, pues puedan purgar sus penas y salir de ahí limpios. ¿Sí? Ese pensamiento no cree que nada más es cristiano, ¿no? También dice que los ancestros de nosotros, allá los aztecas, tenían un pensamiento similar, donde dice que al morir iban subiendo de niveles hasta el punto 9, ¿no?, donde ya estaban ellos con los dioses. Bueno, pues dice que hay un personaje allá por el siglo V que se llamaba Gregorio I,
¿verdad? Gregorio I, Gregorio el Grande le nombraban, declaró que había un tercer estado, que era el purgatorio, donde estaban aquellas almas purgando un tiempo, una condena. Y después dice que esto no era aceptado como un dogma. Sí sabemos lo que es un dogma, ¿no? ¿Sí? ¿Sí sabe lo que es un dogma? ¿Ande? ¿No? ¿No saben? El hermano Rey dice que sí. ¿Tampoco? Bien, es una declaración únicamente de fe. O sea, algo que no se puede comprobar, pero que como la iglesia tiene la capacidad y el poder, lo pone como algo que sí ocurre. Lo que sucedió como, por ejemplo, el cambio del sábado y el aceptar la cuestión de los santos y todo eso son dogmas de fe, ¿no? La asunción de María. Todo ese tipo de cosas son, según ellos, tienen el poder para hacer esto. Entonces, como dogma no se aceptó hasta 1459, en donde dice, en el concilio de Florencia, se acercaron todos aquellos conciliares y decidieron, ciertamente existe un purgatorio. Ahora sí que existe el infierno, existe el cielo y el purgatorio para aquellos que no se portaron tan mal. Bueno, y ante todo esto, bueno, ya tenemos una visión de lo que en una forma general la humanidad cree, ¿no? Porque pues podemos tomar inclusive de diferentes pueblos, de los mayas y de los incas y de donde usted quiera, y todos van a pensar en la trascendencia, no van a pensar en que se acaba esto ya. No van a pensar en eso. Ahora bien, ya en la cuestión bíblica, ¿verdad? Nosotros vamos a adentrarnos en esto. Y les decía, de verdad, Dios nos saca de aquella oscuridad. Porque nosotros seguiríamos pensando, ¿no? Miren, pues va a salir de nosotros esa alma, ¿verdad? Ese ser interior que se va a ir a algún espacio con los espíritus. Conocí a un hermano hace muchos años, ¿verdad? Este hermano, y hablaba de lo que dice allá Eclesiastés, ¿no? Que dice que el hilo de plata se va a romper. No sé si ha leído eso alguna vez. ¿Sí lo ha leído o no? En el capítulo 12, que está hablando de la vejez, ¿no? Y él interpretaba esto. Es que va a salir el espíritu y se va a romper, es como el cordón umbilical, ¿no? Dice, se va a romper ese hilo de plata y entonces sale el espíritu. Fíjese cómo aún dentro, ¿no? Algunos interpretan cosas de esa manera porque desconocen algunas partes de la Escritura. Vamos a ver el Salmo, vamos a adentrarnos a la Biblia, ¿verdad? Salmo número 115, versículo 17. Y dice así, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuanto descienden al silencio. Fíjese la Biblia lo que declara, ¿no? No alabarán los muertos a Dios. Por ahí la otra versión, ¿verdad? Dice, ¿cómo dice hermano Rey? ¿Sí trae su versión? Fíjese, los que ya han muerto no pueden alabar a Dios. Ya están en un estado que no pueden, ¿verdad? Ellos tener más pensamientos. Ya su aliento salió y dice, ¿verdad? También que todo, dice así nuestro punto de fe, dice, dándonos el concepto de muerte, la muerte es la cesación de la vida. Al morir el ser humano queda en su inconsciencia. Sus sentimientos y pensamientos dejan de ser. ¿Sí? Y ya nos empieza a decir, los muertos no van a poder alabar a Dios porque están en un estado de inconsciencia total. ¿Sí? No tienen la capacidad ya de expresar ningún pensamiento, ningún sentimiento. ¿Sí? Por ahí algunos grupos piensan, ¿no? Hablando de la muerte, dice, yo no sé usted si le da miedo, por ejemplo, que lo cremen, ¿no? En algún momento dado, hablando en la iglesia de la cremación, decían, no se debe uno de cremar, porque el cuerpo, pues es un cuerpo de santidad. Y decían por ahí, los testigos decían, no debe de cremar su cuerpo por una razón.
¿verdad? Y si le hacen la necropsia, ¿verdad? Tampoco le deben de sacar los órganos. Porque ese cuerpo es el que usted va a tener, dice. Ese cuerpo está diseñado para vivir por mucho tiempo. La realidad es de que, ya lo hemos visto, ¿no? Esto corruptible se tiene que dejar en algún lado. Se tiene que quedar por ahí. Y eso se queda ¿dónde? En la tumba, ¿no? En aquel momento que cae, que llega aquel al lugar del silencio, a la muerte, a la sepultura, se va a hacer polvo. Así lo dice Génesis, ¿no? Del polvo fuiste tomado. Y dice, y Dios tomó aquel personaje, tomó del barro, lo formó y le dio un soplo de vida. Y luego ya más adelante, en el siguiente capítulo dice, del polvo fuiste tomado y al polvo regresarás, ¿no? Fíjese, entonces, el hombre que muere ya no tiene conciencia. Simple y sencillamente queda, lo físico queda ya en la sepultura. Bien, Eclesiastés 9, 5 y 6. Creo que todos estos versos, pues algunos creo que los conocemos muy bien, ¿no? Eclesiastés 9, versículos 5 y 6. A ver quién me ayuda por ahí a darle lectura. Que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben y tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca jamás, ¿verdad? Bueno, eso dice esa versión, ¿no? Que sabemos nosotros que ¿qué? Los que van a resucitar sí tienen parte, ¿no? Y sí van a ver una nueva tierra, ¿no? Fíjese, los muertos ya no saben, los vivos sí saben a dónde nos vamos a dirigir, ¿verdad? Todos sabemos aquí hacia dónde vamos a dirigirnos. ¿O alguno de nosotros ignora hacia dónde nos dirigimos? Pues no, ¿verdad? Yo no sé si usted ya tenga también por ahí su condominio. Ahora ya se acostumbran, ¿no? En condominios, ¿no? 2, 3, 4, ¿no? Ya lo menos es el que lo sepulten a uno, ¿no? Porque sabemos que vamos a ir a ese lugar en algún momento, ¿verdad? Sabemos que vamos a ir. Y también, fíjese cómo la Escritura nos dice, y ya no va a haber más recuerdos, ya no va a haber más pensamientos. Vamos a dejar todos los deseos, todo aquello. Y bien tenía razón aquel rabino, ¿no? Que dice, pues la muerte nos quita todo, aquí nos dedicamos a acumular, ¿no? Pero la muerte, ¿qué? Nos quita todo, ¿verdad? Nos quita todo. Nos deja como llegamos, ¿no? No nos llevamos nada. Job capítulo 7, versículo 9 y 10. Sí. Job 7, dice así el 9. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Bien. ¿Se ha escuchado alguna vez a los muertos? ¿No? A los espíritus cuando llegan. Escuchaba hace tiempo una persona cercana y decía, siento que se me sube el muerto. Dice, y empiezo a sentir aquella presión que se me sube y no puedo ni respirar. Cuando vemos esto, yo no sé si usted todavía siga teniendo temores a aquellas cosas, ¿no? Pero mire que las personas tienen temores, ¿no? Y le decía, de verdad, es que no sé qué quiere. Dice, pero se me sube así en las noches. Pero dice Job, ya no va a regresar nunca a su casa. Aquel que muere, ya no regresa. Porque imagínese, ¿no? Si regresaran, ¿no? ¿Usted cree que nada más sería el 2 de noviembre?
porque así lo dice la Iglesia Católica. Pues no, ¿verdad? Pero la Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara, dice, ya no regresa, ya están allí en aquel lugar sin conciencia, sin capacidad de decidir, ni de hacer, ¿verdad? Bien, Eclesiastés capítulo 3, versículo 20. Eclesiastés capítulo 3, versículo 20. Dice así. Dice, todo va a un mismo lugar y todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Así lo decía desde Génesis, ¿no? Eres polvo y al polvo vas a regresar. Y dice el predicador, mira, todo va al mismo lugar. Antes hablando, ¿verdad? Tanto de los hombres como de las bestias, dice, y bueno, ¿y quién sabe? Si el espíritu del hombre va hacia arriba y la de las bestias hacia abajo, ¿no? No, dice, todo va al mismo lugar. Todo va al mismo lugar. Capítulo 12, versículo 7 de este mismo libro. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y no se va al cielo el espíritu, ¿no? ¿Dónde lo dio? ¿O no se lo dio a Adán en la tierra? Sí, en la tierra fue y le dice, y le sopló el espíritu de vida. Y entonces fue una alma viviente. Fíjese, para que entendamos, ¿no? El hombre es una ecuación, es materia más soplo de vida igual a un alma, no, a un alma. Y todos aquellos están pensando en que el alma es algo que sale del cuerpo, ¿verdad? Que en este caso nosotros decimos lo que sale del cuerpo es en todo caso el hálito de vida y queda aquel ser sin nada, ¿verdad? Básicamente lo material se empieza a denigrar y se vuelve polvo. Y entonces ese espíritu, ¿verdad? O ese soplo de vida que tiene aquel, regresa simplemente a Dios. No va a ningún lado. Simplemente lo quita Dios y ya. ¿Sí? Porque uno podría decir, no, es que ese espíritu regresó a Dios y se fue a los cielos. No, no es así, hermanos. Esto es tan sencillo como decir, ¿no? ¿De dónde viene la electricidad? Decía hace mucho tiempo un hermano, ¿de dónde viene la electricidad? ¿Con qué se prendió el foco? Pues con electricidad, ¿no? ¿Y de dónde viene? ¿Del agua? Bueno, sí. Lo utilizan, ¿verdad? Utilizan las caídas del agua para mover aquellas turbinas y que haya, ¿verdad? En algún momento dado movimiento de electrones para que lleguen aquí, ¿no? Pero cuando usted apaga el switch, ¿a dónde se va? ¿Verdad? Lo mismo ocurre con el espíritu de vida. Simple y sencillamente Dios se lo quita y se acabó la vida. Así de sencillo, para que en un momento dado le piensen, no, oye, no, espérame, que aquí dice que el espíritu vuelve a Dios. Pues sí, porque Él lo dio y ya lo dice en el Génesis. Él dio ese espíritu y lo quita y deja de ser. Aquella persona deja de ser, ¿verdad? Deja de ser. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No, ¿verdad? Pues yo creo que de este tema se da continuamente y pues se sabe, ¿no? Creo que lo saben de memoria. Salmo 146, versículo 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Sí? Sale su aliento, o sea, el espíritu ese que dio Dios, y simplemente todo acaba. Fíjese, todos estos versos nos van hablando de esto. Hay muchos otros versos que nos hablan del estado de los muertos. Tomé algunos, ¿verdad? Porque pues creo que precisamente sería demasiado largo y les dije, les sinteticé así muy los aspectos que creen algunos otros. Nos vamos a Juan capítulo 11, versículo 11. Dicho esto, les dijo después nuestro amigo Lázaro, duerme y más voy para despertar. ¿Estaría durmiendo? Sí, ¿verdad? Más adelante dice, ya leemos hasta el versículo 14, y va a decir, ¿verdad? Dice entonces, pues Jesús les dijo claramente, Lázaro
es muerto. Entonces con esto, mire, los cristianos no morimos. Si nos damos cuenta, los cristianos no morimos. Los cristianos dormimos. Ciertamente va uno al polvo de la tierra, pero con una promesa, ¿no? De que en algún momento va a despertar. En este caso, Lázaro había muerto. Y Jesús dice, mira, está durmiendo, vamos a despertarlo. Y aquellos pensaban que realmente estaba posiblemente enfermo, ¿no? Y no, dice, no, está muerto. Y lo resucita, ¿no? Y lo resucita Jesús. Es una muestra de lo que va a suceder, ¿no? Que va a suceder, pero no con este cuerpo, porque ya vimos en otros momentos que se tiene que revestir de algo que sea inmortal, no mortal. Entonces con este cuerpo no. Así les digo, dicen los testigos, ¿no? Alguna vez que platiqué con ellos, decía, no, pues es que vamos a resucitar con este cuerpo. Porque el mar, inclusive los que se ahogaron, van a salir con su cuerpo y van a vivir con este cuerpo. Imagínense, ¿no? El cuerpo se va desgastando, ¿no? Se va desgastando. Y para la eternidad, el cuerpo de los ángeles no es igual al de nosotros. Es diferente, ¿no? Sí, es diferente. Tampoco le puedo decir cómo es, pero a final de cuentas es diferente, de tal manera que ellos dicen, están día y noche, y nosotros nos cansamos, ¿no? No podemos estar día y noche haciendo una actividad. Pues no aguantamos porque no tenemos ese cuerpo, ¿no? Entonces, dice Jesús, mira, Él está durmiendo. Vamos a ver un poquito más, ¿verdad? Hechos capítulo 7, versículo 60. Dice así, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Sí, fíjese, los cristianos vamos a dormir. Y ciertamente se dice, si usted le tiene miedo a la muerte, quiere decir que todavía no está convencido. No se ha convertido completamente al Señor, porque dice, ya lo dijo el Señor, está durmiendo. Y el otro personaje también dice que después que lo apedrearon, durmió. ¿Sí? O sea que está en el sueño de la muerte, ¿no? Esa es la promesa, mire. Todos aquellos están buscando trascender, existir después de esta vida material. ¿Sí? Y le han puesto nombres a aquello, ¿no? Y piensan que están en un lugar, en otro. Pero la Biblia es muy clara, simplemente cuando la persona muere deja de existir. Los cristianos tenemos una promesa. Vamos a dormir, porque el dormir es un momentáneo, ¿no? Cuando dormimos en la noche, nos despertamos por la mañana, ¿no? Regularmente. Sí. Básicamente es un pequeño espacio de tiempo. Pues los muertos igual, ¿no? Todos aquellos que murieron hace 5,000 años, hace 4,000 años, hace 2,000 años, hace 1,000 años, o hace 2 o 3 días, el día de la resurrección, para ellos no va a pasar el tiempo. Simple y sencillamente durmieron, y cuando resuciten, aquellos en la primera resurrección van a despertar para vida. El tiempo no pasó en ellos, simple y sencillamente no pasó. Para nosotros, hoy, mientras vivamos, va corriendo el tiempo, ¿no? Pero para los que están descansando allá, están precisamente en eso, en un descanso. Esta es la promesa del Señor, mire. De ahí que yo les decía, de verdad que somos un pueblo especial, ¿no? Fíjese cómo Dios tiene misericordia de nosotros, porque prácticamente todos los grupos religiosos piensan en eso, en un lugar de castigo y en un lugar de premiación, ¿no? Que tienen un premio estar junto a Dios. Prácticamente cualquiera con los que usted hable, ¿no? El día de ayer en la noche estaba platicando con una persona y me decía, y los adventistas también
son del séptimo día y también, no, pero no son iguales a nosotros, ¿no? Sí sabe lo que piensan ellos respecto a esto, ¿no? Del castigo, ¿no? Y del premio. Ellos piensan que precisamente en estos momentos, muriendo, pues se va uno al cielo y el otro al infierno. Fíjese, y son los que en un momento dado, pues, guardan el sábado, ¿no? Como nosotros. Pues en algo, todavía son más exagerados, ¿no? Y entonces así usted puede ir viendo los diferentes grupos que se dicen cristianos y piensan así. Ah, ya murió, pues ya se fue al cielo, ¿no? Porque era buena persona. No, pues era tremendo. Pues ojalá se esté achicharrando, dicen por ahí algunos, ¿no? Allá que no salga, ¿no? Si está en el purgatorio, que no salga. No vaya a ser de malas que, ¿verdad? Vaya a hacer alguna maldad después. No, hermanos, creo que la Biblia es muy clara. Los muertos nada saben. Y los cristianos tenemos una esperanza, ¿no? Estamos aquellos que están durmiendo en el sueño de la muerte, se van a levantar. Y nosotros, nuestra esperanza es precisamente dormir y después ser transformados, ¿verdad? Vamos a ir concluyendo. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y en los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí? Entonces, buenos y malos van a resucitar, unos para vida y el otros para ser juzgados y para la muerte final, ¿sí? No hay un castigo eterno. Lo que pensaban todos aquellos personajes, ¿no? Están en un caldero y otros decían están en el infierno, achicharrándose allá por la eternidad. Imagínese, por ahí estaba viendo un artículo que dice, imagínese que Dios fuera de esa forma de ser, que pusiera a sufrir a aquellas personas por la eternidad. ¿Dios sería amor? ¿Cómo sería ese Dios? Sería un Dios malvado, ¿no? Imagínese estarse gozando porque aquellos estén sufriendo, ¿no? No, Dios no es así, ¿no? Hay una segunda muerte para aquellos, ¿verdad?, que no aceptaron. Y de ahí, mire, la necesidad de hablarles, ¿verdad? El día de mañana va a haber una actividad, ¿no? Para que todos aquellos que escuchen no mueran, sino duerman, ¿no? Que puedan tener esa posibilidad de acercarse y tener vida. Y dice el Señor Jesús, y vida en abundancia, y no muerte y sufrimiento, ¿no? Bien, hermanos, pues con eso concluimos. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros.